Trastorno del neurodesarrollo. De acuerdo al Manual Estadístico y Diagnóstico de los Trastornos Mentales, DSM-5. Los trastornos del neurodesarrollo son un grupo de afecciones que inician en el periodo de desarrollo, antes de que inicien el proceso de escolaridad. Los rangos de déficit del desarrollo van a variar de acuerdo a limitaciones muy específicas relacionadas con el aprendizaje o del control de las funciones ejecutivas, hasta deficiencias globales en habilidades sociales que involucran la inteligencia. Los trastornos del neurodesarrollo frecuentemente son denominados, por ejemplo, están los trastornos de aprendizaje, del lenguaje, de déficit de atención e hiperactividad y trastorno del autismo. En esta ocasión vamos a enmarcarnos dentro de las características del trastorno del espectro autista. El autismo fue descrito en el 1943 por el doctor Leo Kanner, quien explicó este término de acuerdo a las observaciones hechas a grupos de niños. Los trastornos del espectro autista se caracterizan por déficit persistente en la comunicación, en la interacción social, en múltiples contextos, e incluso los déficits de la reciprocidad social. Los comportamientos comunicativos no verbales usados para la interacción social y las habilidades para desarrollar y mantener las relaciones y la atención. Los déficits involucrados, básicamente más vulnerados, son los de la comunicación e interacción social. Trastorno del espectro autista sugiere la presencia de patrones de comportamientos e intereses en actividades de tipo restrictivo o repetitivo. Como los síntomas cambian con el desarrollo y pueden enmascararse por mecanismos compensatorios. Los criterios diagnósticos pueden cumplirse basándose en las informaciones históricas, aunque la presencia también de el actual deterioro que es notable y es significativo para el diagnóstico. Dentro del diagnóstico del trastorno del espectro autista, las características clínicas individuales se registran a través del uso de la especificación con o sin déficit intelectual acompañante, con o sin deterioro del lenguaje acompañante, asociado a una afección médica, genética o ambiental, adquirida, conocida, asociada a otros trastornos del neurodesarrollo, de índole mental o de comportamiento. Además, las especificaciones que describen los síntomas del autismo, también importante destacar la edad y la gravedad. Ofrecen un criterio clínico y también la oportunidad de individualizar el diagnóstico y así poder tener un mejor pronóstico. Trastorno del espectro autista o del neurodesarrollo, antes eran denominados trastornos generalizados del desarrollo, que comprendían una serie de trastornos neurobiológicamente diversos y son estados caracterizados por déficit masivo en diferentes áreas del funcionamiento que conducen a un deterioro generalizado del proceso evolutivo. Se caracteriza por la forma de perturbación grave, extraordinariamente incapacitante y crónica. Demandan cuidados y atención prácticamente durante toda la vida. Trastorno del espectro autista tiene un curso continuo en su edad escolar y en la adolescencia.
Son frecuentes los progresos evolutivos siempre y cuando hayan tenido intervenciones idóneas de un personal capacitado. El trastorno del espectro autista necesita de persona altamente calificada para poder abordarlo, y es un conjunto de diferentes profesionales, dentro de los cuales se encuentran los neurólogos, incluso cardiólogos, médicos nutriólogos o nutricionistas, psicólogos, neuropsicólogos, psicopedagogos y un conjunto de personas, familia y relacionados para colaborar con el desarrollo de estos niños, niñas que padecen este tipo de trastorno del espectro autista. En la actualidad se habla mucho de los trastornos del neurodesarrollo. Son trastornos que se originan en la infancia, desde el periodo prenatal incluso, y duran durante toda la vida, porque no se puede decir es autista, no se puede tener esa connotación. Sí que hemos visto que niños que han sido bien intervenidos por un equipo multidisciplinar, como anteriormente dije, pues muchas veces pasan desapercibidos en contexto e incluso universitario y en secundaria, cuando se le dio una buena asistencia. Y también iba a depender del nivel de autismo, si es grado 1, grado 2, grado 3, o lo que pudieran ustedes entender como leve, moderado o severo. Entonces es importante destacar que estos trastornos requieren de un cuidado que nuestro sistema educativo, por lo menos en nuestro país, no está totalmente capacitado para el abordaje de estos niños, que requieren durante todo el curso de su vida seguimiento. El trastorno del espectro autista se diferencian de otros trastornos por la gravedad que implica la consideración de el deterioro a nivel de la cognición, el deterioro de la interacción, ya que nosotros somos seres biopsicosociales, y en esa realidad, pues el espectro autista conjuga una serie de características que son discapacitantes, limitantes. Dentro de los trastornos del espectro autista también están los trastornos de Asperger. Este se define como una alteración grave y persistente en la interacción social y el desarrollo de patrones de comportamiento e intereses, actividades que son restrictivas y repetitivas. El trastorno puede tener un deterioro clínicamente significativo a nivel laboral, social y en otras áreas importantes donde el individuo tiene incidencia. El Asperger está también descrito como un trastorno que con una connotación de complejidad a nivel del lenguaje. Existen la complejidad de el verbo logorreico, donde es el cerebro produce el verbo y la persona no tiene el control de quedarse en silencio por un tiempo determinado, a menos que vaya adquiriendo estas habilidades en intervención temprana. El deterioro puede ser progresivo, como dije anteriormente, dependiendo la poca capacidad, ¿verdad?, de un sistema que no cuenta con especialistas
Hay especialistas, lo que pasa muchas veces es que estos especialistas no son ponderados por una política de Estado, muchas veces por situaciones ya así como le digo, de índole política, pero las universidades y la universidad nuestra, estatal, contemplan un conjunto de profesionales que tienen las herramientas para llevar a cabo proyectos de atención en este sentido. Exhortamos en este momento que las autoridades pues busquen a través de las universidades el personal que está capacitado para la atención primaria de estos niños, niñas y adolescentes que requieren. Aquí en el país tenemos varios neuropsicólogos en lo que nos encontramos nosotros como un centro de atención privada, donde asistimos niños con el espectro autista que han llegado sin ningún tipo de lenguaje, y ya tienen 3 años en el centro y prácticamente son niños autónomos, donde ya tienen el lenguaje, ya están en el proceso de alfabetización, otros alfabetizados. Entonces, sí es posible lograr con el interés de los padres, los cuidadores y también de un sistema que sea contenedor a las familias que tienen un niño con trastorno del espectro autista o de un trastorno del neurodesarrollo, ya sea déficit de atención con o sin hiperactividad, trastorno del aprendizaje, de un trastorno del cálculo, una discalculia, una disortografía, cualquier otro tipo de trastorno del neurodesarrollo. Deben ser intervenidos de manera adecuada con un personal calificado, ya que estos niños requieren de mucha paciencia, de mucha ternura inclusive, para poder insertarlo. Y ellos sí tienen un pronóstico, en la mayoría de los casos, deseable. Los padres tienen que tener seguridad en el lugar donde van a llevar sus hijos, porque esto repercute obviamente en todo lo que implica su salud.